Ese día, mientras estudiaba, me molestó un ruido extraño que venía de la habitación de mi hermano. El sonido, vago y constante, me dio curiosidad. Finalmente, decidí levantarme para ver qué hacía. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y me quedé de piedra. Mi hermano estaba sentado en la cama sosteniendo una foto mía, una foto que me tomé en mi último cumpleaños. Pero lo que más me impactó fue su otra mano, moviéndose de una manera muy privada debajo de la manta. Me quedé aturdida, sin palabras, sintiendo como si todo mi cuerpo se hubiera congelado. Hola a todos, soy Sara, tengo 20 años. Hay 4 personas en mi familia, mis padres y mi hermano menor, James, de 18 años. Vivimos en una pequeña casa en los suburbios. Aunque no es rica, la vida de mi familia sigue siendo plena y feliz. Mi padre es trabajador de la construcción y mi madre es oficinista. Siempre tratan de trabajar duro para proporcionar a mis hermanos y a mí la mejor vida. James y yo estamos bastante cerca porque solo nos llevamos 2 años de diferencia. Compartimos muchas cosas el uno con el otro, desde los estudios hasta las pequeñas preocupaciones de la vida. Sin embargo, desde que James entró en la edad adulta, he notado que se ha vuelto más cerrado que antes. Aunque a veces curioso, seguía pensando que era normal en los adolescentes. No esperaba que este cambio desembocara en un suceso que me conmocionó y cambió mi forma de verlo todo. Ese día era un día normal como cualquier otro. Mis padres habían salido y llegarían tarde a casa, dejándonos solos a James y a mí. Me pasé la mañana limpiando y la tarde sentada en la mesa estudiando. Desde pequeña he sido cuidadosa y seria con mis estudios, por eso a menudo elegía los rincones más tranquilos de la casa para estudiar. Mi habitación estaba separada de la de James por una pared, normalmente era tranquila. Pero esa tarde, mientras estaba concentrada en mis estudios, de repente oí sonidos extraños que venían de la habitación de James. No era música ni videojuegos, su entretenimiento habitual. El sonido rítmico, constante, pero impredecible, me hizo incapaz de concentrarme. Aparté el libro, fruncí el ceño, preguntándome qué estaría haciendo James. Decidí levantarme. Al principio, llamé suavemente a la puerta, pero no hubo ninguna respuesta. El sonido en el interior continuaba. Una curiosidad irresistible surgió, haciendo que empujara suavemente la puerta medio cerrada. Cuando la puerta se abrió, la escena en el interior me dejó atónita. James estaba sentado en la cama sosteniendo una foto en su mano. Inmediatamente la reconocí como una foto mía, la que me había tomado en mi última fiesta de cumpleaños. Pero lo que más me impactó fue la otra mano de James, se estaba moviendo de una manera muy privada debajo de la manta. Me quedé petrificada, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Una mezcla de vergüenza y asco roce dentro de mí, haciendo que mi respiración se agitara. James giró la cabeza y, cuando me vio, se congeló. Su cara estaba roja, sus ojos llenos de pánico y vergüenza. «Hermanita, ¿qué estás haciendo aquí?», balbuceó James, su voz temblorosa. Rápidamente tiró de la manta para cubrir sus acciones, su mano agarrando la foto con fuerza como si temiera que se la arrebatara. La habitación se llenó de un silencio sofocante. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, el espacio se hubiera congelado. Mi corazón latía con fuerza y mi garganta. Estaba ahogada, incapaz de hablar. James me miró, sus ojos llenos de pánico y vergüenza. Rápidamente retiró la manta, sus manos temblorosas sujetando fuertemente mi foto. «James, ¿qué estás haciendo?», hablé con la voz entrecortada, a la vez confusa y enfadada. «No, escúchame, explícame», balbuceó James, su cara sonrojada, su cabeza inclinada como si quisiera evitar mi mirada. «Explícame, ¿cómo vas a explicarme, James?». Sujetaste mi foto y... No pude continuar. El sentimiento de vergüenza y angustia abrumó mi ira. James estaba en silencio, no contestaba. El aire de la habitación parecía espesarse.
Por primera vez en mi vida, sentía la distancia entre mi hermano y yo. Era tan extraña. Quise salir de la habitación inmediatamente, pero también quise escuchar a James explicar la razón. Hermana, lo siento, no sé por qué, yo solo. No quise hacerlo. La voz de James se apagó, sus ojos perdidos. Sus palabras me llenaron de conflicto. La rabia seguía gritando, pero, al mismo tiempo, vi miedo y vergüenza en sus ojos, haciendo que no supiera qué hacer. Me di la vuelta rápidamente, mi corazón latía como si estuviera a punto de explotar. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta, me apoyé en la pared y traté de regular mi respiración, pero todo se sentía como si me estuviera ahogando. Lo que acababa de presenciar seguía apareciendo en mi cabeza, tan claro e inquietante que no podía quitármelo. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué James hizo eso? ¿Yo hice accidentalmente algo que le hizo pensar mal? Me preguntaba. ¿Era este el James que solía conocer? La imagen del chico que solía llamarme, hermana Sara, a toda prisa, el hermano pequeño que siempre corría a abrazarme cuando estaba asustado, ahora parecía haber desaparecido. En su lugar, era un extraño con ojos de pánico y acciones que no podía entender. El momento en que lo vi sosteniendo mi foto, esa acción y el miedo en los ojos de James cuando fue atrapado, me impactó. Pasé la noche sentada en mi habitación sin atreverme a salir. James no salió de su habitación tampoco. La atmósfera en la casa, de repente, se volvió fría y pesada, como si todo hubiera cambiado en solo una tarde. No podía concentrarme en nada, las imágenes se repetían en mi cabeza, no me daban un momento de paz. Un sentimiento de miedo se apoderó de mí, pero, extrañamente mezclado con él, había algo indescriptible, una extrañeza que nunca había experimentado antes. No era solo confusión o decepción, sino también un sentimiento casi incómodo conmigo misma. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que James, el hermano que siempre había considerado despreocupado, tenía pensamientos sobre mí que iban más allá de las relaciones de sangre. No sabía qué hacer con mis sentimientos. Parte de mí se sentía disgustada, enfadada de que nuestra relación se hubiera vuelto tan retorcida. Pero la otra parte de mí sintió una complejidad en los ojos de James en ese momento. Una confusión, un desconcierto, pero también una intensidad, me hizo sentir extraña. Me preguntaba si había creado sin querer algún tipo de distancia imprecisa que James malinterpretara, o si era algo que nunca podría controlar. Esa noche, estaba tumbada en la cama mirando al techo, y una extraña sensación de miedo y tristeza me invadía, como si estuviera erosionando mi razón. No podía dejar de pensar en los ojos de James y en lo que había pasado. Todo era como una pesadilla de la que solo deseaba poder despertar y olvidar. Al día siguiente, me desperté temprano, intentando actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado. James había salido de la habitación, pero él no me miró, no dijo ni una palabra. Vi sus ojos llenos de evasión y confusión, como si solo quisiera desaparecer inmediatamente. Cuando mis padres volvieron por la tarde, preguntaron alegremente, sin darse cuenta de la tensa atmósfera que nos había envuelto silenciosamente. Intenté sonreír, respondiendo a las familiares preguntas de mi madre, pero mi corazón no paraba de pesar. James se sentó en la mesa del comedor, extrañamente silencioso. Agachó la cabeza y desayunó rápidamente. No dijo nada, ni saludó a nadie, antes de entrar en su habitación. En los días siguientes, James casi se encerró en su habitación, de la mañana a la noche. Rara vez lo vi salir, excepto cuando era necesario, como para comer. Incluso entonces, James siempre evitaba mis ojos. Parecía como si estuviera huyendo de mí, de sus propios sentimientos de vergüenza y arrepentimiento. No sabía qué hacer. Ese extraño sentimiento todavía me perseguía, pero, más que eso, estaba preocupada por James. Él era mi amigo más cercano, y no quería que esto causara que nuestra relación se distanciara para siempre. El silencio prolongado solo me hizo sentir más presionada y cansada. Una noche, sentada en mi habitación, no podía soportarlo más.
Mis padres estaban profundamente dormidos. Toda la casa estaba tan silenciosa que solo el tic-tac del reloj de pared se podía oír. Decidí hacer algo con James para romper este silencio. Salí de la habitación y me puse delante de la puerta de James. La luz que entraba por la rendija de la puerta mostraba que todavía estaba despierto. Respiré hondo y llamé ligeramente. James, llamé suavemente, mi voz más suave de lo habitual. Hubo silencio por un momento, entonces oí su respuesta, baja y vacilante. Entra. Abrí la puerta y vi a James sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared, con los ojos bajos, sin atreverse a mirarme. La habitación estaba llena de una atmósfera pesada, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros que ninguno de los dos quería tocar. James, empecé, sentándome en el borde de la cama, a una distancia de él. Quiero hablar contigo sobre ese día. No lo vuelvas a decir. James interrumpió de repente, su voz temblorosa. Rápidamente se dio la vuelta como si tuviera miedo de enfrentarme. Sé que estaba equivocado, lo siento, pero no quiero escuchar nada de lo que tienes que decir. Lo miré, mi corazón se apretó. Ante mí ya no era el James fuerte y despreocupado, sino un hermano pequeño herido y perdido. Suspiré, tratando de ser amable. No te culpo, James, solo quiero entender por qué pasó. Y, lo más importante, no quiero verte encerrado. James se quedó callado, sus hombros temblaron ligeramente. Después de un momento, murmuró, no lo sé, realmente no sé por qué. No quería que pasara, pero no podía controlarlo. Pasó, y, cuando lo viste, solo quise desaparecer. Su voz estaba quebrada, como si estuviera a punto de llorar. Pude sentir la lucha dentro de él, y el dolor me dolió más que nada. No dije nada, solo me senté tranquilamente a su lado, dándole espacio para que se calmara. Después de un rato, James habló, su voz caballo. No quiero que pienses mal de mí. Sé que está mal, pero no sé por qué siento esto por ti. Me odio a mí mismo, odio este sentimiento. No quiero que las cosas cambien entre nosotros. Miré a James, mi corazón en agitación. Sus palabras, sus sentimientos honestos, me dolían y me causaban conflicto. No sabía cómo explicarle o cómo arreglar las cosas, pero sabía una cosa. James me necesitaba. No como una hermana perfecta, sino como alguien que pudiera ayudarlo a superar esto. Me senté en el borde de la cama. La distancia entre nosotros era como una cuerda frágil, tensa, pero fácil de romper con solo una pequeña acción. James agachó la cabeza, sus manos apretaban la manta como si luchara con emociones que no podía controlar. James, deseo, susurró mi voz, temblorosa pero suave. Puse mis manos en sus hombros, sintiendo la tensión en su cuerpo. No quiero que te odies. Todos estamos perdidos en nuestras emociones, pero, si te ayuda, quiero que lo afrontemos para superarlo de una vez por todas. James me miró, sus ojos rojos y confusos, y desgarrados. ¿Quieres decir de verdad que no me odias? Su voz estaba entrecortada, medio suplicante, medio interrogante. Asentí, mi corazón pesado por lo que acababa de decir. Quiero que superes esto, James. Si es necesario, estaré aquí para ayudarte. James me miró fijamente, como si intentara encontrar la verdad en mis palabras. Luego, como si no pudiera contenerla, extendió la mano y me abrazó con fuerza, como si temiera que me fuera a marchar. No le aparté, en lugar de eso, le pasé suavemente la mano por la espalda, un consuelo que no estaba segura de que fuera correcto. Hermana, James susurró, con su aliento haciéndome cosquillas en la oreja. No sé si esto es verdad, pero no puedo parar. Mi cuerpo se puso rígido, pero no me aparté. James se inclinó más cerca, sus ojos buscaban mi aprobación final. En ese momento, toda mi racionalidad se vio abrumada por la emoción. No sabía lo que había decidido, pero, cuando sus labios tocaron los míos, no me resistí. El beso fue suave, pero intenso, como si liberara todas las emociones contenidas.
En ese momento, todos los límites entre nosotros se rompieron por completo. Sabía que esto estaba mal, mi racionalidad gritaba, recordándome que no teníamos permitido romper esos límites. Pero mi corazón, lleno de compasión y el deseo de consolarlo, uno fuera. James había caído en un abismo emocional, y, si esta era la única manera de liberarlo de su tormento, pensé que valía la pena. En el momento que dejé que mi mano acariciara suavemente su espalda, toda la distancia entre nosotros desapareció. James me miró, sus ojos llenos de esperanza mezclada con miedo, como esperando una señal final. Y, cuando sus labios tocaron los míos suavemente, pero con intensa emoción, supe que habíamos cruzado la línea de no retorno. Esa noche, ya no había silencio sofocante. Estábamos inmersos en emociones sin nombre, como si ambos quisiéramos borrar todo el dolor y perdernos. Todo sucedió como un tornado, arrastrándonos a James y a mí a un remolino de emociones irresistibles. Cuando todo terminó, me incorporé silenciosamente, me puse rápidamente mi camisa y salí de la habitación. James no dijo nada, solo se quedó quieto en la cama, con los ojos medio cerrados, como si estuviera perdido en una corriente de pensamientos caóticos. No me atreví a mirar atrás. En mi habitación, me senté en el borde de mi cama, aturdida. Me sentía cansada por todo mi cuerpo, pero lo que más me pesaba era mi alma. No sabía si mi decisión era correcta, pero solo esperaba que esto ayudara a James a superar sus emociones perdidas. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo cansado, sintiendo como si acabara de pasar por una batalla que duró toda la noche. Los pensamientos de anoche aún me atormentaban, haciéndome imposible concentrarme en nada. Pero entonces decidí dejar todo a un lado. No importaba lo que pasara, tenía que seguir viviendo. Tenía que enfrentarme a James y ver si mi decisión traería los resultados que esperaba. Bajé a la sala, mi corazón latía con fuerza. Pero lo primero que vi fue a James sentado en el sofá, sus ojos brillantes y sonriendo gentilmente como siempre. «Buenos días, hermana», James saludó alegremente, su voz más relajada que nunca. Me quedé pasmada por un momento, sin saber cómo reaccionar. Su apariencia en este momento era completamente diferente del James que vi por primera vez anoche. Ya no tenía esa mirada sombría, ya no tenía esa mirada perdida y herida en sus ojos. James parecía el hermano pequeño despreocupado y despreocupado que solía conocer, como si las emociones pesadas de antes hubieran desaparecido por completo. Al verme allí de pie, en un día, James sonrió. «¿Qué pasa? Pareces cansada, ¿no has dormido bien?» Forcé una sonrisa, tratando de ocultar la agitación en mi corazón. «Oh, está bien, solo estoy un poco cansada». James se levantó, se acercó a mí y me puso la mano en el hombro, sus ojos se llenaron de gratitud. «Gracias por todo. Creo que ya lo he superado. Sé que lo de anoche no fue fácil para ti, pero me siento mucho mejor». Al oír esas palabras, sentí una extraña sensación de conflicto. Una parte de mí se alegraba de que mi decisión hubiera ayudado a James a superar su dolor, pero otra parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Después de que James se fuera, me senté en silencio en el salón, pensando en todo lo que había pasado. No podía negar que verme a James feliz de nuevo era un alivio, pero también sabía que el precio para conseguirlo no era pequeño. Me dije a mí misma que esa sería la última vez. James había superado su sentimiento de pérdida, y tenía que intentar que las cosas volvieran a ser como antes. ¿Pero podría vivir sin dejar huellas de mis errores? La respuesta seguía abierta. A partir de entonces, entre James y yo, todo parecía volver a ser como antes. Ninguno de los dos volvimos a mencionar aquella noche, como si nunca hubiera pasado. James seguía sonriendo y hablando alegremente conmigo. Todavía me llamaba «hermana», en un cómodo tono despreocupado. Parecía haber superado de verdad las emociones perdidas que habían pesado en su corazón. Al verlo regresar como un James feliz y aliviado, yo también me sentía algo aliviada. Pero, en el fondo, el sentimiento de culpa seguía rodeándome como una sombra que nunca se iba.
Cada vez que James me miraba con una mirada tranquila, me preguntaba si de verdad lo había olvidado, o solo trataba de ocultarlo todo para no hacerme sentir más incómoda. Cada día que pasaba, seguíamos hablando como de costumbre. James me contaba sobre sus futuros planes, sobre las metas que quería alcanzar. Yo escuchaba, asentía, y a veces le animaba. Pero, en momentos como ese, no podía evitar recordar el momento en que rompimos ese límite. Una vez, cuando James estaba sentado a mi lado en el salón, contándome algo gracioso, de repente me eché a reír. James se giró para mirarme, sus ojos alegres, pero conteniendo una dulzura que nunca había visto antes. «Estás preciosa cuando sonríes», dijo, su voz suave. Yo me detuve un momento, luego intenté actuar casual. «Vamos, no me halagues», dije, mi voz un poco tensa. Él simplemente sonrió, no dijo nada más, y la conversación continuó como si nada hubiera pasado. Aún así, no pude evitar preguntarme qué estaba pensando James realmente. ¿Se había acabado, o seguía aferrado a alguna parte de mí que ninguno de los dos debería tener? Mientras James podía olvidar fácilmente, yo no podía. Cada noche, cuando me acostaba sola, las imágenes de esa noche volvían a inundarme, dejándome asfixiada. Me preguntaba si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿volvería a tomar esa decisión? La respuesta nunca estaba clara. Me alegraba de que James estuviera libre de sus emociones conflictivas, pero ese alivio estaba acompañado de un pesado sentimiento de culpa. Había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. Cada vez que veo a Matthew, mi marido, mi corazón duele más y más. Matthew no tenía ni idea de lo que había pasado. Él todavía me trataba con amor y confianza absoluta, lo que solo profundizaba mi culpa. Pero no me atrevía a decir nada, en parte porque tenía miedo de perderlo todo, en parte porque no quería destruir la relación que se estaba estabilizando lentamente entre James y yo. Aún así, me dije a mí misma que tenía que seguir adelante. Lo que había pasado no podía cambiarlo. Lo único que podía hacer era asegurarme de que no volviera a pasar. James ahora parecía genuinamente feliz, sonreía más, sus ojos brillaban cuando hablaba de sus planes. Al verlo así, me sentí un poco más ligera. Tal vez lo que hice estuvo bien, al menos para James. Pero, para mí, ese sentimiento seguía ahí, colgando sobre mí como una larga sombra. No estoy segura de poder escapar completamente de ello, pero acepto vivir con ello como parte del precio que pago. No importa lo que sepa, que tengo que seguir cumpliendo con mi papel de esposa y hermana en esta familia. Cada día que pasa, trato de alejar los pensamientos negativos y encontrar maneras de sanar mi corazón, porque sé que, para proteger mi felicidad actual, no debo dejar que nada me arrastre. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi mayor error fue dejar que mis emociones abrumaran mi razón. No fui honesta conmigo misma y con mis seres queridos. En lugar de enfrentar mi soledad y encontrar una solución saludable para superarla, elegí el camino equivocado, un camino que dejó una marca indeleble en mi corazón. El matrimonio, o cualquier relación, requiere honestidad y compartir. Evitar los problemas internos solo hace las cosas más complicadas, en vez de resolverlos. Ciegamente, yo misma debería haber hablado abiertamente con Matthew desde el principio. Debería haber dejado claro mis sentimientos, que lo necesitaba más, que necesitaba un cuidado y una conexión más profunda. Mi error no solo hirió mi autoestima, sino que también tuvo consecuencias en mi relación con James. Lo que aprendí es que las emociones, por fuertes que sean, necesitan ser controladas, porque las emociones descontroladas a menudo conducen a acciones equivocadas que nos cuestan nuestra paz y la de los que nos rodean. No vale la pena comerciar con la honestidad, la moralidad y el respeto a uno mismo. Sé honesto con tus emociones, no escondas ni reprimas las emociones negativas. Habla con alguien en quien confíes, especialmente con tu pareja o tus seres queridos. Afrontar el problema a tiempo te ayudará a encontrar la solución correcta. Respetar los límites en cualquier relación. Mantener los límites es de suma importancia.
No dejes que las emociones ciegas nublen tu juicio, llevándote a tomar decisiones de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Busca formas saludables de aliviar el estrés. Cuando te sientas solo o estresado, busca formas saludables de aliviar el estrés, como hacer ejercicio, participar en una actividad favorita o hablar con amigos. No dejes que la soledad te lleve a hacer cosas equivocadas. Entiende el valor del matrimonio. El matrimonio no es solo amor, sino también compromiso, lealtad y responsabilidad. No dejes que las dificultades a corto plazo arruinen una relación a largo plazo. Mi historia es una valiosa lección. Espero que, cuando la gente se sienta perdida, se tomen el tiempo de pensar detenidamente y busquen ayuda en lugar de actuar en un momento de debilidad. No dejes que los errores temporales destruyan las cosas preciosas que has construido. Mi historia termina aquí. Gracias a todos por escuchar mi sincera confesión. Espero que esta historia pueda aportar lecciones significativas. Adiós, y hasta siempre.